Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y nos vamos a concentrar precisamente en eso, en que estamos es adorándole a Él y que a eso hemos venido, a que Él también reciba nuestro afecto y nuestro agradecimiento. Vamos a orar, mis hermanos, inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre glorioso, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, por esta mañana y por todas las bendiciones que nos has impartido, Señor, a través de toda la semana, Señor. Te damos gracias por las fuerzas y por todo lo que hemos disfrutado de tu mano. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos este espacio, este tiempo y este lugar, Señor, para adorarte. Pedimos, Señor, en este momento, Dios amado, que nos bendigas dándonos lo necesario para poder atender, comprender, retener y aplicar los principios de tu palabra, Señor, porque tu palabra es nuestra brújula, esta brújula que nos mantiene en el curso. Guárdanos en ti, Señor, en tu verdad y danos crecimiento a través de tu palabra. Permita, Señor, que podamos crecer a la imagen de tu Hijo. Por eso te pedimos que moldees nuestro carácter para que podamos honrarte y líbranos, Señor, de estas tendencias naturales. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de hoy, vamos y los invito a vivir un momento solemne en las Sagradas Escrituras o en la historia sagrada. Un momento solemne. Esta palabra, solemne, según el diccionario, nos dice que es un acto en la cual se celebra a través de una ceremonia, un acto especial, el cual tiene una serie de formalismos extraordinarios. Y hoy vamos a hablar de la transición de un gobierno. El rey David va a entregar el poder como rey a su hijo Salomón. Es una ocasión de gran solemnidad, como para que tengan idea de lo importante de ese evento. Vamos a mirar en primera instancia quiénes fueron invitados a esa reunión, a ese momento especial. Quiénes fueron convocados a esa reunión. Los invito entonces a que me acompañen al libro de las Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 28, y vamos a ver en el primer versículo, a quienes invitaron a esta reunión. Capítulo 28, versículo 1 dice: David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los capitanes de las divisiones que servían al rey, los capitanes de millares, los capitanes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y poderosos, es decir, a todos los hombres valientes. Aquí vemos nomás con la lista de invitados la solemnidad del momento.
Vemos que no era una invitación allí a tomarse en un tintico. No. Esta era una invitación, una convocación a una asamblea nacional. La importancia de esto. O sea que la situación era sumamente solemne. Ahora todos esperaban qué va a decir el rey David en ese momento, en esa ocasión. Es como el decir el discurso. Y vamos a ver qué dice en primera instancia el rey David en su discurso. Allí mismo, vamos del versículo 2 al versículo 8. Dice: entonces el rey David se puso en pie y dijo: escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así que había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y a oídos de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que posean la buena tierra y la dejen como heredad a sus hijos después de ustedes para siempre. Esto es lo que dijo David en esa gran asamblea general. Si vemos y analizamos las palabras de David, podemos decir que él dio como un testimonio honesto, un testimonio transparente. Él abrió su corazón allí delante de todos los oficiales y de todo el pueblo de Israel, al decir: mire, yo quería, o mis planes eran, construir un templo para el arca. Pero el Señor tenía otros planes. Él tenía el plan de que ese templo lo edificara mi hijo. O sea, fue muy sincero al hablar con el pueblo. Ahora, aquí vamos a hablar de esa transición. Y eso fue lo que él pronunció al pueblo. Y ahora David se detiene directamente frente a Salomón, y es la parte importante de su discurso que vamos a ver esta mañana. ¿Y qué le dice a Salomón? Versículo 9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará
que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Bueno, comienza diciéndole a Salomón: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, imaginen la escena, imaginemos ese momento donde está allí todo el pueblo de Israel esperando ese momento y sale Salomón. Entonces se aparece allí Salomón y ahora él va a ser, Salomón, digamos que el exclusivo receptor de este mensaje. Quizás el mensaje más importante que David iba a pronunciar. Y es ahí donde le dice David a Salomón: Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Salomón, sírvele de todo corazón. Y además, no solamente servirle de corazón, sino también le dice con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Imaginémonos, Salomón decía: si tú lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Pero escucha bien, hijo mío, si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Tremendas palabras. Ahora bien, con esto en mente, con esta escena, este momento especial, vamos a desarrollar entonces nuestro mensaje de hoy. Vamos a considerar 3 puntos del mensaje que hemos titulado Acepta el consejo. David está dando un consejo a su hijo Salomón en el momento de la entrega del poder del trono. Así es que el título Acepta el consejo. Y esto va para nosotros como congregación. La idea principal del mensaje de hoy: los demás ven lo que hacemos, pero Dios ve lo que nos motiva. Tal vez en este momento no comprendemos muy bien por qué esta frase es la idea principal, pero a medida que vayamos desarrollando el mensaje, la vamos a entender más. Nuestro primer punto: debemos servir a Dios con pasión. Yo quisiera, por un momento, que consideráramos en detalle cuál es ese contenido del consejo que David le da a su hijo Salomón. ¿Qué es exactamente lo que David está exponiendo o le está diciendo? En primer lugar, cuando David le dice a Salomón: reconoce al Dios de tu padre. Y esa palabra reconocer en hebreo es muy diferente a la palabra reconocer que conocemos nosotros o la de identificar. Si alguien va caminando en la calle y de pronto alguien lo llama y le dice: oye, Roberto, tú eres Roberto, ¿verdad? Eres el hijo de Víctor y Carmen. Y él dice: sí, claro que sí. Llega a la casa y dice: papá, allí el vecino me identificó, me reconoció. Eso es lo que entendemos generalmente por la palabra reconocer. Pero aquí en nuestro texto el reconocer tiene otro sentido. ¿Qué significa? Esta palabra reconocer está ligada a la palabra autoridad. Autoridad. Es reconocer el honor y la honra de alguien que está en autoridad. Y es como si David le dijera a Salomón: Salomón, no te olvides de Dios.
Salomón reconoce a Dios. Hijo mío, trata de tener una comunión íntima con Dios. Trata de vivir momentos íntimos con el Señor. En el Salmo 9:10 nos dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Ustedes ya saben, varios de ustedes, que cuando yo miro o estamos analizando algún salmo, me gusta compartirles la versión poética de ese salmo o de ese versículo. Entonces tenemos aquí la versión poética del Salterio poético español del siglo XVIII. Entonces voy a leerles ese versículo en la versión poética. Dice: que esperen pues en ti, Dios adorado, los que conocen tu inmortal cariño, los que saben que nunca desamparas a los que solo buscan tu servicio. Hermoso. Por tanto, eso es lo primero que David le dice a Salomón. Pero hay algo aquí que llama la atención, porque le dice: reconoce al Dios de tu padre. En otras palabras, él está diciendo: mira, Salomón, tú me has visto cómo yo oro, cómo yo estoy en contacto y en comunión con el Señor. Tú has estado junto a mí. Por eso dice: reconoce al Dios de tu padre. Es un ejemplo. Y ahí para los padres esto es una aplicación muy real. Los hijos hacen lo que ven hacer a sus padres. Así es que, padres, tenemos esa responsabilidad. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, eso es lo que ven nuestros hijos. Si no nos reunimos a congregarnos, eso es lo que ven los hijos. Y ellos se van a criar pensando en que esto no es importante. Y vemos aquí que el consejo que David le da a Salomón es: reconoce. Ya dijimos que reconocer es esa autoridad. Reconoce al Dios de tu Padre. Yo sé, mis hermanos, y estoy consciente que todos los que hemos estudiado o conocemos del relato bíblico, sabemos que cuando hablamos de David, nos enfocamos en una parte de su vida en la cual él fue un desastre total. Y sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Él tuvo un momento en su vida en que cometió todos los pecados y se comportó mal. Pero si miramos y analizamos la vida de David en todo el texto bíblico, vemos que siempre hay un momento en que lo refiere como un hombre amigo de Dios. Y quiero resaltar esa parte del rey David. Estuve mirando algunos salmos escritos por él. El Salmo 63. Acompáñenme al Salmo 63, los primeros versículos. El título que le da aquí el traductor acá, el comentarista, dice: el alma sedienta se satisface en Dios. Y dice así el versículo 1 del capítulo 63, del Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Haremos allí. Alzaré mis manos. Bueno, vamos a ver la versión poética. No podíamos perder la oportunidad de no leer la versión poética de este Salmo 63. Dice: oh Dios, mi dulce Dios, desde que el alba despliega sus primeros rosicleres y despunta la luz, madre del día, mi corazón que vela a ti se vuelve. Mi alma ardiendo de sed beber desea, y en tus divinas aguas beber quiere, pero ay, cuando mi carne te ha ofendido y cuanto todavía vil te ofende. Mas tú me entraste en tu santuario augusto, mi alma a tus santos ojos se aparece, para que sienta tu virtud divina y de tu gracia los prodigios cuente. Porque tu gracia misericordiosa es mejor que la vida si la viertes, y por eso mis labios encendidos contarán tu balanza ahora y siempre. Oh mi Dios Salvador, en bendecirte la vida ocuparé que me concedes, y en tu bendito nombre hacia el trono levantaré mis manos reverentes. Ahí estamos viendo quién era realmente David, cuál era su comunión con Dios, su relación con Él, y cómo cultivaba ese amor a través de la expresión de sus oraciones. Hay otro salmo, permítame, el Salmo 25. Salmo 25 dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. También es poesía, ¿verdad? Los salmos son poesía. Pero miremoslo en la versión poética española. Dice: a ti, mi Dios, se eleva el alma mía, a ti con ansia el corazón levanto, porque tu amor y tu bondad espero, no permitas que quede avergonzado. No se burlen de mí mis enemigos, ni me puedan decir que espero en vano, pues los que en ti confían sometidos nunca pueden quedar abandonados. Que queden confundidos los rebeldes, que queden sin recurso los malvados, que cometan inútiles delitos. Es justo, pero no los que te amamos. Muéstrame tus caminos siempre rectos, enséñame tus reglas y mandatos, instrúyeme en tu ley, y que ella sola mueva mi voluntad, rija mis pasos. Tú eres el solo que salvarme puede de los riesgos continuos en que ando, y tú me salvarás
porque tú eres el Salvador de quien mi bien aguardo. Acuérdate, Señor, de las antiguas misericordias de tu dulce mano, de esas misericordias infinitas que en todos tiempos has ejercitado. Olvida los errores, los deleites de mi joven edad y pocos años, y no te acuerdes de las ignorancias con que mis ojos se han tupido tanto. Recuerda solo tus misericordias y tu carácter compasivo y santo. Perdóname, Señor, porque eres bueno. Perdóname, mi Dios, porque eres blando. Pero esta es la misma versión y tenemos en estas frases también el reflejo de la vida del mismo David frente a su adoración a Dios. Y entonces, en medio de esta asamblea convocada, en presencia de todo el pueblo de Israel, lo primero que David le dice a su hijo Salomón es: Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Busca de ese Dios. Trata de llenarte más y más de Él. Trata de amarle. Trata de tenerle. Y ese no es lo único que le dijo, ¿no? A continuación le dice: y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Servir es diferente a ayudar. Es totalmente diferente. Nosotros no podemos ayudar a Dios. Dios no necesita, imagínense, de nuestra ayuda. Pero David le dijo a Salomón: usa lo que Dios te ha dado para su gloria. No te equivoques con lo que vas a tener en tu mano. Y esto también es para nosotros. Este mensaje: usa lo que Dios te ha dado, lo que tienes en tu mano, los dones y talentos que Dios te ha dado, úsalos, pero no para tu gloria, sino para su gloria, para la gloria de Dios. Servir, cuando hablamos de servir, es un sinónimo de adoración. A veces pensamos que no estamos sirviendo porque no estamos aquí en algún grupo, en el ministerio de alabanza o el de los niños. No, estamos sirviendo con su presencia aquí nomás, estamos sirviendo a la obra del Señor, porque estamos dando testimonio de una relación con Él. Entonces, servir es sinónimo de adoración. Y lo que David está diciendo es: Salomón, en la posición donde Dios te ha colocado, ahora tú lo que debes hacer es actuar siempre para glorificar a Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros y debemos hacer en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en la casa, en nuestro oficio. Todo es para glorificarlo a Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son para Él. Pero David no solamente allí él le dice: sírvele, sino también, digamos que le pone un apellido y le dice: de todo corazón. Sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. No es servirle porque sí, porque me toca, porque si no, ¿qué dirán? O si no, para que me vean. No. Sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto.
Hermanos, uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestra vida cristiana, muy difícil, es que nosotros servimos o adoramos a Dios con corazones divididos. Nosotros queremos y amamos esto y a la vez queremos también amar y servir al Señor. El problema es que Dios es demasiado glorioso. Nada más pensemos en sus atributos. Dios es tan grande que Él no se va a conformar con la mitad de tu corazón. Dios demanda todo nuestro corazón. Mire que la palabra que dice allí David, dice, sírvele de medio corazón, de todo corazón. Recordamos allí lo que dice el Evangelio de Mateo. Dice, nadie, eso te incluye a ti y a mí, nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Los dos demandan la totalidad del corazón. Ninguno de los dos estará satisfecho con solo la mitad de tu corazón. Entonces David le dice a Salomón, sírvele de todo corazón, completo, y con ánimo dispuesto. Eso es importante también, lo del ánimo dispuesto. No sé si ha pasado en las casas cuando hay niños pequeños o jóvenes que llegan ya como a las 9 de la noche y siguen jugando o siguen allí mirando televisión algo y llega el papá, bueno, ya es hora de ir a dormir. ¿Sí? Ya se acabó el tiempo, a dormir todos porque mañana hay que madrugar. Los niños obedecen, pero no con ánimo dispuesto, ¿no? Salen, recuerdo que mis papás decían, cambie esa cara. Sí, salía uno todo aburrido. Entonces, aquí nos dice es que debemos obedecer y servir y adorar al Señor con ánimo dispuesto. Esa es la idea. Dios quiere todo nuestro corazón. Todo. Es interesante también el orden en que David aplica aquí su consejo. Primero le dice, reconoce a Dios. ¿Sí? Primero le dice, reconoce a Dios y después le dice, sírvele. Es decir, nosotros no podemos servir si no conocemos a Dios. Eso tiene un orden, ¿verdad? Por eso insisto tanto en conocer al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? A través del estudio, la meditación de su voluntad revelada, que es la palabra, la oración, el congregarnos. Esto nos hace llegar a conocer más de Él y así le podemos servir. Ahora, lo contrario, yo puedo conocer a Dios y si no le sirvo, también estoy en el camino errado o estoy equivocado. Debemos tener, mis hermanos, un anhelo grande por conocer más de Dios y disfrutar con gozo de su presencia y poderle servir y adorar como Él se merece. Debemos tener un anhelo de conocerle más, con ese deseo y con esa pasión. Y darle gracias por su amor, su fidelidad, su misericordia, su paciencia. Con el deseo de que nosotros, a través de ello, podamos reflejar en nuestras vidas el agradecimiento por todo lo que Él
ha hecho y de esta forma exaltar su grandeza. Ahora bien, en ese momento solemne, volvemos allí, esto es lo más importante que el rey David encontró para decirle a su hijo Salomón. Me imagino que si nosotros estuviéramos como padres en la posición de David, en ese momento, ¿cómo actuaríamos? Me puse a pensar cómo actuaría yo en ese momento que le entregara yo el poder, el trono a mi hijo, a Daniel. ¿Qué le diría? Daniel, cuídate de los que te rodean. Ojo con estos. No vayas a nombrar asesor a fulano de tal porque eso va a caer mal con los demás. Cuídate de los gastos. Ojo que hay mucha gente corrupta por ahí, ¿no? Ten cuidado de la forma como vas a gobernar. Yo creo que ese es el consejo que nosotros le daríamos, ¿sí? En un caso como este. Pero David le dice a Salomón, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón, con ánimo dispuesto. ¡Qué gran consejo! Vamos al punto número 2. Debemos saber que Dios lo sabe. Nuestra idea principal. Los demás ven lo que hacemos, pero Dios ve lo que nos motiva. Estamos comprendiendo más nuestra idea principal. Con este segundo punto queda claro. Ahora, digamos que Salomón retóricamente hubiese tenido la oportunidad de decirle a David, bueno, este consejo, ¿por qué? ¿Sí? Pero no, David le da la respuesta del porqué de este consejo. Allí mismo, en el versículo 28, en la mitad dice, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Interesante, ¿no? David explica que aún en lo secreto del corazón, ese corazón está abierto a los ojos de Dios. Él conoce todo, absolutamente todo. El Señor escudriña los corazones de todos los hombres, aún de los reyes. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros no podemos ver y conocer el corazón de la otra persona. Personas que le dicen a uno una cosa, pero uno no sabe qué están pensando y sintiendo en su interior. Entonces, ahí es donde uno a veces se confunde. Tenemos una gran limitación en nuestras relaciones con los demás, porque no podemos conocer el corazón de la otra persona. Permítame decirle algo más. Nosotros no podemos ni siquiera conocer nuestro propio corazón. Nosotros mismos. Un ejemplo, bueno, para las personas de cierta edad, a mí me pasa lo siguiente. Yo a veces me miro en el espejo y me veo como joven, ¿sí? No me veo como tan viejo, ¿no? Con la edad. Eso es lo que me dice mi corazón. Y salgo a la calle y de pronto me encuentro con algún compañero de colegio o de la universidad de hace 30 años y yo lo miro y digo, uy, ¿cómo está de envejecido? ¿Cómo se ve de viejo él? Yo con mi imagen de joven, ¿no? Y él está pensando lo mismo de mí.
Uy, ¿cómo se ve de envejecido? O sea, así estaré yo. O sea, vemos que en nuestro corazón también nos engaña. Pero con Dios no es así. No hay engaño para el Señor. Él conoce tu corazón. Él sabe exactamente lo que tú sientes, piensas y cómo vas a actuar. Y David dice algo aquí impresionante. David le dice a Salomón, el Señor no solamente conoce el corazón, sino, aquí dice, entiende todo intento de los pensamientos. ¿Cómo ven eso? Dice, escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Esto es profundo, mis hermanos. O sea que no solamente Dios conoce el pensamiento cuando ya, digamos, está acabado o cuando ya lo tenemos estructurado y ya está listo para ser expuesto públicamente. No. Dios conoce el pensamiento cuando todavía no es un pensamiento. Ni siquiera lo hemos construido. Y ya lo conoce el Señor. Todavía sin organizar. Mira lo que dice Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. O sea, conoce la intención antes de formar o estructurar el pensamiento. Así es que la intención del pensamiento también la conoce el Señor. Y David le dice a Salomón, cuídate, Dios sabe lo que hay dentro de ti. El Salmo 139, miremos los 1 y 2, Salmo 139, dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Desde lejos. Aprovechemos y vemos la versión poética de esos dos versículos. Dice, Señor, tú me has probado y conocido, porque tus ojos todo lo penetran. Ya sea que trabaje o que repose, a la vista me tienes y me acechas. Tú me registras todo el pensamiento, aún antes de que nazca en mi cabeza. Tú conoces todos mis caminos y sabes la medida de mis cuerdas. Por tanto, Salomón, oye bien, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele. Y tú sabes por qué, Salomón. Porque Dios conoce el secreto de tu corazón y Dios sabe lo que estás maquinando allí dentro de ti. Vamos al tercer punto. Debemos actuar con sabiduría. Nuestra idea principal, ahora la vamos a entender, los demás ven lo que hacemos, pero Dios ve lo que nos motiva. La parte final de este versículo 9 de nuestro estudio dice, si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Cuando nosotros, mis hermanos, nos apartamos de la palabra, quedamos solos. Y más grave aún,
nuestros hijos se levantan solos por no contar con Dios. Cuando nos apartamos de Dios, quedamos aislados. Y eso es lo que David le está diciendo a Salomón. En otras palabras, nuestra presente relación con Dios marcará el destino de nuestra vida para siempre. Por eso es importante, mis hermanos, esta relación con Dios. No podemos pasar un día sin tener esa relación con Él. David dice, si lo buscas, le dice Salomón, si traes tu corazón a su presencia, si tú oras, si tú presentas tus necesidades en la oración continuamente, si tú oras y le expresas el agradecimiento a Él por todo lo que ha hecho por ti, permanentemente, Salomón, hijo mío, escucha, si tienes a Dios como el tesoro más valioso de este mundo, si le amas más que a las riquezas, si le amas más que al poder o a la fama, si le amas más que a las apariencias, si tu alma encuentra satisfacción en Dios más que cualquier otra cosa en este mundo, si le buscas, Él te dejará encontrarle. Él te concederá el gozo de su presencia. Él te mostrará su favor. Salomón, hallarás deleite en Él. En el mensaje anterior hablamos de deleitarnos en el Señor, ¿verdad? Salomón, hallarás deleite en Él porque Dios es mejor que sus bendiciones. Escuchen esta frase. Dios es mejor que sus bendiciones. La tragedia más grande que le puede pasar a nuestro corazón es amar más a las bendiciones que a Dios. Y eso sucede con frecuencia. Dice Isaías 4:6, describiendo precisamente la bendición de estar en comunión con Dios. Dice, será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Es eso. La bendición de estar en comunión con Dios nos cubre. También lo dice allí en Lamentaciones 3:25. Dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Salomón, si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Si tú le abandonas, si tú no le tienes en primer lugar en tu vida, si tú amas más lo que Dios te da que a Dios mismo, si tú terminas amando más lo temporal que lo eterno, si tú terminas amando más lo que se ve que lo que no se ve, si tú desprecias su palabra revelada, si tú no lo adoras y lo honras por su grandeza y majestad, si tú te apartas de sus caminos, Dios removerá aún las bendiciones temporales de este mundo. Dios te dejará, aun si eres rey. No habrá paz en tu alma.
no habrá disfrute o no vas a disfrutar aún de las cosas que tienes. Es tremendo, pero es la verdad. Eso es lo que el consejo de David le está diciendo tácitamente a Salomón. En ese momento, en el momento más solemne de la vida de David como rey, cuando tiene que pasar todo el poder a su hijo Salomón, estas son las palabras para él. Salomón, cuídate, cuida tu alma. Salomón, escucha esto, nada es más importante que tu relación con Dios. La pregunta para nosotros es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está ese deleite con Dios? ¿Qué tan apasionados somos de disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas? Generalmente, cuando tenemos alguna conversación o una consejería con hermanos o con personas en general, encontramos como tres tipos de personas. Hay personas que viven en el pasado y que dicen, ay, cuando yo era flaco, ay, cuando yo era joven, cuando yo tenía cabello, cuando yo era pequeño, cuando mis abuelos estaban vivos, etc. Personas que viven en el pasado. Pero también encontramos el grupo de personas que viven en el futuro. Ay, cuando yo me case, cuando yo rebaje de peso, cuando consiga trabajo, cuando yo me muera, etc. Viven en el futuro. El problema, hermanos, es que el Evangelio nos llama a vivir en el presente, viendo la fidelidad de Dios en el pasado y confiando en la fidelidad de Dios en el futuro. Porque Dios es fiel y Él no cambia, Él es inmutable. El problema es que a veces estamos tan preocupados en lo que no tenemos que perdemos el disfrute presente de lo que Dios nos ha dado y es de lo que tenemos. Y debemos aprender a disfrutar de lo que tenemos ahora, en el presente, a disfrutar más de su presencia. Allí en 1 Samuel 12:24. Dice, solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ustedes. Nosotros, hermanos, necesitamos reflexionar más en ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Debemos pedirle al Señor, y recuerden esto cuando estén orando diariamente, pedirle, Señor, refréscame las muestras de tu bondad y de tu misericordia que he recibido. Nosotros, mis hermanos, en otras palabras, necesitamos predicarnos a nosotros el Evangelio. Nosotros mismos necesitamos recordar el Evangelio, volver a la cruz. Necesitamos refrescar ese momento. Tal vez nos acordamos cuando compartimos la Santa Cena aquí, ¿verdad? Recordamos ese momento, pero debemos refrescarnos constantemente de
¿qué somos nosotros frente a Dios? Y volver y recordar la obra de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Necesitamos refrescar ese momento, refrescar el momento en que andábamos de espaldas a Dios y cómo Dios vino a nosotros y con ese poder extraordinario nos rescató de ese mundo. Eso lo debemos tener presente constantemente. En otras palabras, necesitamos reflejar más gratitud por las bondades de Dios, por todo lo que hemos recibido, por sus misericordias, cada mañana, cada tarde, cada noche. No podemos adorar a Dios correctamente si tenemos un corazón dividido. Por lo tanto, nuestra oración debe ser también: Señor, dame un nuevo corazón. Dame un corazón que esté más apasionado por ti. Dame un corazón que esté más sensible a esa realidad de su presencia y que pueda rendir mi vida en adoración. En una adoración especial, una adoración que le agrade a Él verdaderamente. Y que al final se cumpla el propósito eterno de la redención. Todo para la gloria del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar a terminar este mensaje. Nuestro buen Dios, te damos las gracias por este tiempo en familia, en la que con gozo y amor nos recordaste que debemos tener ese anhelo de conocerte más y más a través de tu palabra. Tener el anhelo, el deseo y la pasión de servirte, de adorarte y reconocer, Señor, en acción de gracias todas tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, a reflejar una vida de gratitud para exaltar la grandeza de tu bendito nombre. Señor, danos la sabiduría para aceptar el consejo del mensaje que acabamos de escuchar, aceptarlo y ponerlo en práctica por el resto de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.